Muy buenas tardes, Michoacán, México, planeta. Este es su programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política en Michoacán, de la Red de Círculos de Estudio y de nuestra Escuela Nacional de Formación Política. Muy buenos días. Hoy es 19 de octubre y tenemos mucho que recordar. Un 19 de octubre, pero de 1970, murió el general Lázaro Cárdenas del Río. En todo el país se están realizando actos, conmemoraciones, celebraciones. Y, por supuesto, en Jiquilpan, en el estado de Michoacán. Don Lázaro Cárdenas del Río fue hijo de don Damaso Cárdenas Pinedo, que tenía una ocupación de tendero, y de doña Felicitas del Río Amezcua, quien era ama de casa. El general nació un 21 de mayo de 1895 en la calle de San Francisco, en el barrio de la Puentecita de Jiquilpan de Juárez, estado de Michoacán. El general, durante su sexenio, tuvo que enfrentar un tema fundamental que fue la nacionalización de la industria petrolera para darle más fortaleza a la soberanía nacional. Fue un debate mundial, los ingleses, los estadounidenses, el mundo entero vio esa obra como algo, me han dicho que perfecta. El decreto de nacionalización fue perfecto jurídicamente, no solo hablando de la soberanía, sino desde el punto de vista diplomático y jurídico, para que se pudiera nacionalizar la industria petrolera en manos de ingleses y estadounidenses. Fue un debate nacional, una movilización nacional. Campesinos, obreros, amas de casa, todo el mundo opinaba si a favor o en contra. Incluso la gente fue a donar gallinas, sus ahorros, muchas cosas para pagar la expropiación petrolera. Hoy estamos, en este siglo XXI, en un debate trascendental que tiene que ver con la soberanía energética de nuestro país, pero específicamente la industria eléctrica y el litio. Hay una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y mantener en manos del Estado el litio, este elemento tan importante para las tablets, para las computadoras, para la cibernética. Por eso hoy tenemos una entrevista muy buena con el director del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas Durán, mejor conocido como el Fisgón, que nos va a hablar de la importancia de este debate y de que el Congreso de la Unión apruebe este proyecto de reforma para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y nacionalizar el litio. Este debate es un debate trascendental en el país. Y hay dos posiciones, la extrema derecha, la derecha, que dicen que no, que debe estar en manos privadas y bajo el control del mercado, y la iniciativa del presidente que dice que debe estar bajo control del Estado. Hay que recordar que para la Revolución Mexicana, para los constituyentes del 16-17 del siglo pasado, el Estado era rector de la economía. Y después, con las reformas estructurales neoliberales que se fueron dando en estos últimos 40 años, el rector ya no fue el Estado. El rector de la economía ya no fue el Estado, sino el mercado. Por eso tenemos a don Rafael Barajas Durán, mejor conocido como el Fisgón, y le vamos a escuchar esta entrevista y estos puntos de vista de nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política sobre este debate trascendental para que todos los círculos de estudio en el país y en especial en Michoacán, que son más de 100 círculos de estudio y las escuelas municipales de formación política, sigan el debate, participen activamente y opinen al respecto. Vamos a la entrevista. Muy buenas tardes, Rafael Barajas.
mejor conocido como el Fisgón, nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política desde la hermosa Ciudad de México. Este programa está dedicado, Rafa, al problema de problemas y al debate de debates sobre la reforma eléctrica. Ya conocemos lo que está diciendo la derecha, ultraderecha, y también ya conocemos la iniciativa del presidente y la solidaridad de muchas organizaciones civiles, electricistas. Bien, en fin, el pueblo mexicano le va a entrar en serio a este debate en las calles, en los programas de radio, en los volantes, en fin, en las esquinas, en los bares, en todos lados. Este programa queremos que llegue a todos los rincones de Michoacán. Rafa, ¿cuál Bueno, es tu punto de vista? te lo voy a decir, yo sí creo, estoy de acuerdo contigo en que la reforma eléctrica es una reforma estratégica para la nación. Y estoy convencido además de que el pueblo tiene que entrar, tiene la obligación histórica de entrar. No podemos olvidar que las grandes luchas históricas del pueblo de México han sido luchas por la soberanía. Y una de los filones más importantes de las luchas por la soberanía ha sido el filón de las luchas por la soberanía energética. Es decir, la soberanía energética es fundamental para el funcionamiento de cualquier economía. Sin luz, sin petróleo, la industria mexicana quedaría paralizada, todo el país quedaría paralizado. No nos podríamos comunicar, no nos podríamos transportar, y es un hecho que si la luz y el petróleo o las gasolinas se los compramos a particulares o extranjeros, ellos nos podrán paralizar cuando se les dé la gana. No debemos olvidar que en febrero de este año, en febrero del 2021, nevó en la ciudad de Texas y que una parte importante del suministro de luz de los estados norteños venía precisamente de Texas. Entonces ocurrió una cosa terrible porque nevó en Texas y el gobernador de Texas cortó la venta de gas a México. Y entonces en unos cuantos días, en cuestión de horas, perdón, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se quedaron sin energía. La energía se reanudó más o menos rápido porque el gobierno mexicano obtuvo, digamos, una oferta, recibió la oferta creo que es del gobierno de Venezuela, de que nos vendieran gas, de ayudarnos a resolver este asunto. Entonces, inmediatamente la cuestión se volvió política y el gobernador de Texas inmediatamente reanudó el suministro. Pero esto pudo no haber sido así. Y es un hecho, pues, que el suministro eléctrico en estos estados norteños se reanudó más o menos rápido gracias a la intervención de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hay que decir que estas empresas estatales de energía han sido estratégicas para el desarrollo de México. No debemos olvidar que en 1938 Cárdenas expropió el petróleo. Y de ahí nacieron pues un montón de instituciones. Nació Pemex, que fue la empresa más importante de América Latina durante muchísimos años. Nació el Instituto Politécnico Nacional, en fin, nacieron muchos institutos de investigación, además, y el petróleo fue durante muchos años la columna vertebral de la economía mexicana. En 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la luz. Y de ahí nacieron Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en fin. Y sin lugar a dudas, la Rectoría del Estado sobre la electricidad fue una de las grandes palancas del desarrollo de México hasta, digamos, que el 2012. Es decir, el petróleo y la luz fueron sostén importantísimo de la economía mexicana y es un hecho que durante años, por cada peso que gastaba el gobierno mexicano, 40 centavos venían del petróleo. Cuando la gente te dice, no, a mí qué me da lo mismo de que Pemex sea del Estado, no, a mí en qué me beneficia eso. Bueno,
lo beneficia en muchísimas cosas. El 40% de las aceras que tiene frente a su casa, el 40% de los postes de luz que tiene frente a su casa, el 40% de la carpeta asfáltica que le permite llegar a su casa, pues está hecho con dinero de petróleos mexicanos. Y hay que decir que la soberanía energética es absolutamente crucial. Ya lo decía López Mateos en una carta que escribió en 1960, en la que dijo, en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y la electricidad a los inversionistas extranjeros. Y remató esa carta diciendo, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Bueno, esos traidores llegaron en la era neoliberal. Y en la era neoliberal, ignorando las advertencias de López Mateos, ¿no? Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto entregaron el petróleo y la luz a los inversionistas extranjeros. Calderón firmó muchos contratos con empresas eléctricas extranjeras y es el que empieza a abrir el sector de manera importante. Calderón firmó un montón de contratos con empresas españolas, sobre todo, concretamente con Iberdrola, ¿no? Y eran contratos verdaderamente leoninos y Peña Nieto siguió esa misma pauta. Los tres firmaron contratos que lesionaban a México. Y eran contratos increíbles en los que les daba todo a los extranjeros y Comisión Federal de Electricidad llevaba la peor parte. Tenía que Comisión Federal de Electricidad que ser el respaldo de todas estas empresas. En fin, es una cosa muy salvaje lo que hicieron. Básicamente, lo que hicieron fue buscar quebrar tanto Petróleos Mexicanos como Comisión Federal de Electricidad. Para que se den una idea de cómo, de cuánto entregaron el sector eléctrico. Entre 2006 y 2013, en el sexenio de Felipe Calderón, la producción eléctrica del sector privado se disparó y pasó de producir 59,427 gigavatios hora a producir 85,092 gigavatios hora, ¿no? Es decir, es una cosa brutal. Es decir, se duplicó. Y a fines del sexenio de Peña, ya el 50% de la energía eléctrica del país era producida por empresas privadas. Hay que decir que los neoliberales, estos señores, prometieron que esas reformas, que esos contratos que ellos estaban haciendo, traían más competitividad y que esto daría mejores servicios y que entonces los precios bajarían. Pero esto nunca ocurrió. Todos sabemos que los precios de la luz nunca bajaron, es más, sabemos que se dispararon en un momento dado y que de repente recibimos recibos de luz que eran históricos, que es lo mismo que está ocurriendo ahorita en España con el caso de Iberdrola. Es decir, como en España está Iberdrola, esta empresa, y española de generación de energía eléctrica, e Iberdrola pues, a sus propios compatriotas, ¿no? Les ha subido el costo de la energía eléctrica a niveles estratosféricos. Hace unos días, hace apenas unos días, subió en un... ¿no? Es decir, están teniendo recibos de luz que son absolutamente impagables. Y en México, esto vino acompañado con toda una serie de contratos que eran verdaderamente vergonzosos, es decir, son contratos absolutamente leoninos. En algunos contratos, por ejemplo, se establecía que la iniciativa privada podría construir ductos de gas y agregaba que si por cualquier motivo social, político, geológico o lo que sea, las obras se detenían, la Comisión Federal de Electricidad igual pagaría el gas como si estuviera recibiendo el servicio. Digo, dime en qué otro país se ha hecho un contrato de este tipo. Son contratos de saqueo, ¿no? Y había 7 gasoductos privados, ¿no? Que habían estado parados, que no proporcionaban gas, pero aún así la Comisión Federal de Electricidad les pagaba como si lo estuvieran entregando. Es decir, estamos hablando de un gasto en el mediano plazo de 21,000 millones de dólares. Entonces,
uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llegaron a estos contratos? ¿No? Porque digo, si a mí un gerente, si yo tengo una empresa y un empleado mío pacta este contrato, primero lo despido y segundo desconozco los contratos, ¿no? Pues no, estos contratos se explican por lo siguiente, porque muchos de los altos funcionarios que firmaron esos contratos después se fueron a trabajar para estas empresas. Este fue el caso claramente de Georgina Kessel, que era secretaria de Energía en tiempos de Felipe Calderón, y fue el caso del propio Felipe Calderón, que fue secretario de Energía y después fue presidente del país, y que después se fue a trabajar para una filial de Iberdrola. Y es un hecho también que la reforma energética se pagó con, pues con dinero de Odebrecht. Entonces, bueno, eso es lo que estamos enfrentando, eso te explica eso. Y hay que decir que este mismo proceso también ocurrió en España. En España hay un escándalo, porque hay más de 300 altos funcionarios que dejaron los gobiernos neoliberales y se fueron a trabajar para las empresas eléctricas de España. Y entre esos empleados, entre esos 300, hay 8 ministros, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues obviamente es un modus operandi de estas empresas, ¿no? Entonces, es un hecho que en el 2021, Andrés Manuel presentó ante el Congreso una reforma constitucional para recuperar la soberanía eléctrica. El Congreso la aprobó y es un hecho que esta propuesta fue ratificada por el Senado y esta iniciativa, pues obviamente recibió una andanada mediática en contra y además fue detenida en cuestión de días por un juez menor, ¿no? Es decir, mediante un amparo. El juez, que se llama Juan Pablo Gómez Fierro, le dio un amparo a 2 empresas y ese amparo suspendió de manera provisional todos los efectos de la reforma de la nueva ley. Entonces, si queremos sobreponernos a la burocracia del Poder Judicial, a los intereses, a los jueces corruptos, hay que decirlo, pues tenemos que impulsar la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy convencido que necesitamos como sociedad movilizarnos para defender estas transformaciones, para defender estas reformas. Entonces, ya se ha pronunciado el Sindicato Mexicano de Electricistas en este sentido. Y yo creo que el grueso de la ciudadanía también se tiene que pronunciar en este sentido. Tenemos que defender la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Pues a movilizarse. Rafa, te agradecemos muchísimo esta opinión, estos puntos de vista. Si tienes un minuto más, porque me llamó mucho la atención que hiciste una analogía, yo también soy historiador, entre la soberanía petrolera de la época del general Lázaro Cárdenas y ahora la soberanía eléctrica. Claro. Entonces, guardando todas las proporciones, tenemos que hacer lo que se hizo como pueblo mexicano para lograr la expropiación petrolera y ahora es la reforma eléctrica. Además hay que decir una cosa, fíjate, todos los argumentos que nos está utilizando la derecha son viejos, están desgastados, son falsos y además podemos probar que son falsos. Nos dicen que se va a crear un monopolio. Perdón, ¿de qué están hablando? Monopolio el de Iberdrola, que además es un monopolio multinacional. Una empresa eléctrica del Estado no es un monopolio, es una cosa muy distinta, es una empresa eléctrica del Estado que busca garantizar un servicio básico. Nos dicen que los precios van a subir y que se va a dar un peor servicio. Perdón, lo único que ha garantizado que los precios no suban más y que se dé un mejor servicio es Comisión Federal de Electricidad. Son increíbles estos señores porque dicen, no, es que si hay competencia, entonces las empresas van a poder darle mejor, están obligadas a darle mejor servicio a la gente. Perdón, Enron, Iberdrola, todas estas grandes empresas, Móvil, todas estas grandes empresas de energía son monopolios y se ponen de acuerdo para fijar los precios.
¿verdad? Que nunca nos han dado precios más bajos. Los precios nunca bajaron y el servicio nunca mejoró, que no mientan. Entonces, yo sí creo que todo el discurso neoliberal en torno al libre mercado ya se vino abajo. Es un discurso que no funciona. Les costó mucho trabajo que un sector importante de la población creyera sus mentiras. Bueno, necesitamos hacer que les cueste mucho trabajo, ¿no? Necesitamos que nuestra gente esté convencida de que sí hay que defender la soberanía eléctrica y necesitamos que se les vuelva imposible seguir argumentando sus mentiras y sus falacias, ¿no? Como siempre, Rafael Barajas, el Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política, te queremos agradecer este programa, Conciencias, y te reiteramos la propuesta de que nos visites en Michoacán. Claro que sí, va a ocurrir pronto. Esperemos que sea muy pronto, porque además te tenemos preparadas unas corundas, unos chepos. No, pues qué maravilla con eso. Y un chocolate. sí, y entonces te queremos reiterar que esta casa está abierta para ti. Este programa es tu programa y siempre serás bienvenido. Te agradecemos mucho, Rafa, y estamos en contacto. Al contrario, muchas gracias, Raúl, y estamos viéndonos, ¿no? Estamos en contacto. Muy bien, interesante los puntos de vista de Rafael Barajas Durán, mejor conocido como el Fisgón, y que es el director de nuestro Instituto Nacional de Formación Política. Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte musical, nada menos que con Rocío Vega y su grupo Mezcal, que nos dio un extraordinario concierto aquí en la plazuela de la Soterraña en Morelia Centro? Vamos a escuchar a los músicos. El canto del viento y los pájaros también adornan con bellos trinos la mañana. Única bella aparece en la montaña. Esa armonía alrededor, y es porque el lago cuenta la gran historia de una mujer que luchó porque en su pueblo floreciera. Hija de una gran cultura, sangre de Purépecha, era un ariguaro largo en sus brazos y le enseñó a seguir los pasos de la justicia y el honor. Fue entonces que vio tan claro su destino, luchar por la libertad, fue ese camino que siguiera hasta el final. Mírenla, allá va, es María Luisa Martínez. Mírenla, allá va, venga mi
Elisa Martínez, mírenla, allá va, tengan miedo de chupines, por las montañas se asoman ya, como bajando del cielo, es la gente de Morelos que nos dará libertad. Allá va, es por Elisa Martínez, mírenla, allá va, tengan miedo de chupines, por la ribera del lago ya, le está avisando a la gente, que vienen los insurgentes, que es momento de pelear. Mírenla, allá va, es por Elisa Martínez, mírenla, allá va, tengan miedo de chupines, por las montañas se asoman ya, como bajando del cielo, es la gente de Morelos que nos dará libertad, es la gente de Morelos que nos dará libertad. Ahí tienen ustedes la opinión de Rafael Barajas Durán, mejor conocido como el Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y vamos a cerrar este programa de conciencia del instituto aquí en Michoacán y despedimos a todos los círculos de estudios, a las círculas de estudio, a todos los colaboradores de la red de apoyo académico de esta institución y los invitamos a que vengan a esta cabina a dar sus puntos de vista, a traer los círculos, las organizaciones indígenas, campesinas, de todo tipo para que tengan voz en este su programa Conciencias. Hasta la próxima.